en el corazón de una metrópoli vibrante, donde las fortunas se construyen y se destruyen en un parpadeo. Una historia de engaño y ambición estaba a punto de desatarse. Nuestra protagonista, Shen Nanin, no era la simple mecánica que todos creían. Durante 3 largos años había vivido oculta bajo una identidad falsa, cambiando los lujos de su vida como la multimillonaria heredera de la familia, Gu por la grasa y el aceite de un taller. Todo formaba parte de una elaborada prueba diseñada por su padre. Encontrar a un hombre que la amara por quien era y no por su incalculable riqueza. Ella creía haberlo encontrado en Shumingli. Con su apoyo financiero y sus contactos, él había escalado posiciones hasta convertirse en director de sucursal, a un paso de firmar un contrato millonario que consolidaría su poder. Para Nanin, este era el día de la culminación. El día de la boda de Shumingli era el momento, perfecto para revelar su verdadera identidad y reclamar el amor que, según ella, había demostrado ser puro y desinteresado. Con una sonrisa de anticipación, se dirigió a la ceremonia, sin importarle las manchas de su overol, pues eran el símbolo de su sacrificio y de la prueba superada. Sus leales asistentes intentaron detenerla, conscientes del riesgo. «Señorita, por favor, reconsidere», le suplicaron. ¿No cree que ya es momento de regresar a su verdadera vida? Pero la confianza de Nanin era inquebrantable. Él demostró ser alguien de fiar. «Cuando revele mi identidad en la boda, se pondrá muy feliz», afirmó, despidiéndolos con un gesto mientras corría hacia su prometedor futuro. Sin embargo, el destino le tenía preparada una cruel sorpresa. En su apuro, chocó con un joven que huía despavorido de unos matones. Era Shengin. Tras un rápido intercambio de disculpas, ambos continuaron sus caminos sin saber que sus vidas estaban a punto de entrelazarse. Al llegar al salón de bodas, el mundo de Nanin se hizo añicos. En el altar, Shumingli estaba a punto de darle el anillo no a una desconocida, sino a Man, su supuesta mejor amiga. La traición la golpeó con la fuerza de un huracán. La madre de Shumingli, con una voz cargada de veneno, se mofó de ella frente a todos. «Mi hijo está a punto de convertirse en un hombre de estatus. La señorita Manella, de buena familia, es la única digna de casarse con él». Man, con una sonrisa cínica, añadió: «Aún podemos ser amigas, pero solo una puede ser la esposa». Shumingli, el hombre por el que había renunciado a todo, la miró con un desprecio helado. «¿Qué derecho tienes de reclamar algo? Has vivido de mi dinero. Incluso esta boda la he pagado yo», gritó Nanin, con el corazón roto en 1000 pedazos. Las risas de los invitados resonaban en la sala, cada una como una daga en su orgullo. Humillada y devastada, Nanin sintió como el dolor se transformaba en una furia incontenible. «¡Eres un maldito! Haré que te arrepientas. Juro que me vengaré», y sentenció con una mirada que prometía una tormenta. Lejos de sentir culpa, Shumingli la acusó de ser una arrogante y agresiva. «Mi éxito se lo debo a Man, que siempre estuvo a mi lado», dijo él, mientras Man revelaba con orgullo que su padre era el chofer de la familia Shen, lo que la hacía sentirse parte de la élite. «La verdadera heredera está en el extranjero. Mejor déjalo. Cuando consiga el contrato, te daré las obras», se burló. En medio de su desesperación, recibió una llamada que lo cambiaría todo. Su asistente había encontrado pruebas de que un traidor dentro de la empresa filtraba secretos. Nanin vio la oportunidad perfecta para su venganza. Sin embargo, había una condición ineludible. Para acceder a la herencia de la familia, Gu y recuperar su poder, debía casarse. Fue entonces cuando, en un giro del destino, volvió a ver a Shengin, el joven del accidente, vendiendo DVDs piratas en una esquina. Una idea audaz y descabellada cruzó su mente. Se acercó a él sin titubear. «¿Estás casado? ¿Tienes novia?». Ante la mirada atónita del joven, ella lanzó la propuesta que sellaría sus destinos. «Bien, sé mi esposo, Shengin». Él, sin poder creerlo, la observó de arriba abajo. «Tú, una mecánica, y yo, un vendedor de DVDs». «¡Qué buena pareja!», comentó con ironía, sin imaginar que acababa de aceptar una alianza que sacudiría los cimientos del mundo empresarial y los arrastraría a un torbellino de intrigas, poder y quizás un amor tan inesperado como su encuentro. Con la audacia de una leona reclamando su territorio, Shen Nanin
de la mano de su recién reclutado prometido. Irrumpió de nuevo en el salón nupcial. La música se detuvo. Las miradas, antes llenas de burla, se tornaron en pura confusión. «Presten atención todos», proclamó Nanín con una voz que no admitía réplica. «Él se casará conmigo hoy». La madre de Shumingli, recuperándose del shock, soltó una carcajada estridente. «¿Pero qué dices, mecánica insolente? Yo organicé esta boda. Me costó 420,000. Si quieres celebrar tu circo aquí, págame». El desafío flotaba en el aire, denso y humillante. Todos esperaban que Nanín se retractara, que la pobre ilusa huyera con el rabo entre las piernas. Pero Nanín no era ninguna ilusa. Con una calma gélida, hizo una seña. Un asistente apareció de la nada y le entregó una tableta. Ella la deslizó sobre la mesa principal. En la pantalla, brillante y clara, se mostraba la solicitud del pedido del evento y el comprobante de pago, completo por una cifra muy superior, directamente de una cuenta a su nombre. ¿Decías?, preguntó Nanín, arqueando una ceja. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Shumingli miraba la pantalla con una mezcla de pánico y avaricia. 100 mesas, cada una costando una fortuna, la comida más exquisita, la decoración más lujosa. Todo había sido pagado por la mujer que acababa de humillar. ¿De verdad pagaste todo esto?, balbuceó Man-Man, su sonrisa congelada en el rostro. «Seguro fueron los ahorros de tu vida», espetó Shumingli, intentando recuperar el control. «Y además no creo que vayas a casarte con este tipo, un simple vendedor de DVDs». La atención se centró en Shengin, quien hasta ese momento había sido un espectador silencioso de aquel teatro del absurdo. Él, acostumbrado a pasar desapercibido, se irguió con una dignidad inesperada. «La verdad, yo ya soy millonario», declaró, siguiendo el juego con una naturalidad sorprendente. «Y como esta es mi boda, quiero que se vayan de una vez». La audacia de la pareja dejó a todos sin palabras. La madre de Shumingli, roja de ira, los amenazó. «Arruinaron la boda de mi hijo. Ah, Shanin, ¿tú sabes quién es mi padre? Cuando él llegue, juro que estarás acabada. Cuando mi hijo obtenga ese contrato multimillonario, los echaré a todos de aquí». Nanín simplemente sonrió. Para ese momento, ya veremos quién termina llorando. Con una orden tajante, mandó a la seguridad del hotel a sacar a los impostores de su propia fiesta. Una vez que el drama concluyó, Nanín y Shengin se quedaron solos en el opulento salón. La adrenalina comenzó a disiparse, dejando un rastro de incertidumbre. «Aparte de vender discos, ¿tienes otro trabajo? ¿Dónde vives?», no preguntó Shengin, genuinamente curioso por la mujer enigmática que lo había arrastrado a esa locura. «Hasta que no descubra quién filtró la información de mi empresa, no puedo revelar mi identidad». «No tengo casa», respondió ella con un atisbo de vulnerabilidad. Shengin la observó. Vio a una joven fuerte, pero también a alguien que cargaba con un peso enorme. «Tranquila», le dijo con una sinceridad que la desarmó. «Mientras no seas como el idiota de Shumingli, te juro que te ayudaré. No es de extrañar que te traicionen. Eres demasiado amable». Nanín, conmovida por su inesperada bondad, lo llevó a uno de los penthouses más exclusivos del edificio, un lugar que contrastaba brutalmente con la imagen de mecánica que proyectaba. «¿Qué es este lugar?», preguntó Shengin, abrumado por el lujo. «Es el lugar más popular de todo el edificio», explicó ella, mirando por los enormes ventanales. «Mientras encuentre la evidencia aquí, restauraré mi identidad y volveré a mi familia». La conversación fue interrumpida por la imagen de un hombre. En una pantalla de noticias, Shen Yuanhai, el multimillonario más poderoso de la capital, cuyo rostro era conocido por todos. «¿Acaso él es tu padre?», y bromeó Shengin. Pero al ver la seriedad en el rostro de Nanín, añadió con escepticismo: «¡Qué buen Photoshop!, ¿eh?». Para romper la tensión, Nanín sirvió unas copas. Brindaron por su extraña alianza y por la futura caída de sus enemigos. Shengin, poco acostumbrado al alcohol de alta gama, se embriagó rápidamente. Con la curiosidad nublada por el licor, empezó a revisar la caja de DVDs que él mismo cargaba. Su expresión cambió drásticamente. Entre las películas comerciales, encontró discos sin etiqueta cuyo contenido lo horrorizó. «Vaya, Juansho, nunca lo imaginé.
exclamó con decepción. ¿No me digas que vendes esta porquería? La acusación tomó a Nanin por sorpresa. Antes de que pudiera explicarse, una imagen fugaz cruzó la mente de Shengin. Un recuerdo de hacía 3 años, el de un terrible accidente, del que una joven mecánica lo había rescatado de entre los hierros retorcidos. Esa joven era ella. La mujer que vendía aquella basura era la misma que le había salvado la vida. La confusión y la borrachera lo vencieron y cayó desmayado. Justo en ese momento, el teléfono de Nanin sonó. Su asistente le informó que Xu Mingli, a pesar del escándalo, estaba a punto de firmar el contrato en un banquete privado y exclusivo esa misma noche. Para detenerlo, Nanin necesitaba una invitación. La carrera contrarreloj para reclamar su vida y ejecutar su venganza acababa de empezar. Dejando a un Shengin inconsciente en el lujoso penthouse, Nanin se transformó. Dejó atrás el overol de mecánica y se enfundó en un atuendo elegante pero discreto. Su cabello recogido en una coleta que revelaba la determinación en sus ojos. Con la invitación que su fiel asistente había conseguido, se dirigió al exclusivo banquete del grupo Howard. Su plan era simple: interceptar a Xu Mingli y exponerlo antes de que estampara su firma en el contrato que consolidaría su traición. Montada en su motocicleta, llegó al lugar, pero su entrada fue abruptamente bloqueada. ¿Quién te crees que eres? Este es un evento privado. Una chica en motocicleta no es bienvenida. ¡Piérdete!, le espetó el jefe de seguridad. La humillación pública parecía ser el tema de la noche. Para su desgracia, Xu Mingli y Man Man salían en ese preciso instante. Al verla, la sonrisa triunfante de Xu Mingli se ensanchó. Vaya, Shenanin, ¿qué haces aquí? ¿Qué tal si aceptas ser mi amante y vives como solía ser antes, a mi sombra? Se burló, sujetándola bruscamente del brazo. El dolor y la ira centellearon en la mirada de Nanin. «No me vuelvas a tocar», gritó, liberándose con un empujón. Justo cuando la situación amenazaba con escalar, Nanin mostró la invitación. La firma del anfitrión, el señor Shou, era inconfundible. El rostro del jefe de seguridad palideció. «Una disculpa, señorita. Por favor, pase», murmuró, inclinándose con un respeto que contrastaba cómicamente con su arrogancia anterior. Dentro del opulento salón, la tensión era palpable. Nanin se movía entre la élite empresarial, cada sonrisa y cada saludo ocultando una daga. Su asistente se le acercó discretamente. «Señorita, ¿por qué no revela su identidad de una vez?» «Acabaría con esto en un instante», susurró. «Aún no es el momento», respondió Nanin, con la mirada fija en Xu Mingli, al otro lado de la sala. «Cuando esté en la cima, justo a punto de conseguirlo todo, será el momento de arruinarlo. Su venganza no sería un acto impulsivo, sino una obra maestra de la destrucción, fría y calculada». De repente, una voz familiar y ebria la llamó. Shengin, habiendo despertado y seguido su instinto, había logrado colarse en el evento. «¿Qué haces aquí?», siseó Nanin, arrastrándolo a un rincón. «Te presento a mi colega», dijo Shengin, en voz alta a un empresario que pasaba, intentando justificar su presencia. «Nos hemos encontrado para vender discos». La excusa era tan absurda que Nanin tuvo que contener una carcajada nerviosa. Xu Mingli y Man Man los vieron desde lejos, sus rostros una máscara de incredulidad y desdén. ¿Una vendedora de DVDs con invitación? «Esa invitación es robada», exclamó Man Man, convencida de su propia lógica. «Esperemos a que empiece el banquete y la expondremos como la impostora que es». La llegada del anfitrión, el señor Shou, un hombre de inmenso poder e influencia, silenció la sala. Man Man, aprovechando la oportunidad, se acercó a él. «¿Señor Shou? Esa mujer se hace pasar por la heredera de la familia». Guidat entró con una invitación falsa. Deberíamos echarla a patadas. Pero para sorpresa de todos, el señor Shou se acercó a Nanin y, con una sonrisa enigmática, le dio la bienvenida personalmente. «Querida, ¿qué está pasando?», preguntó, jugando un papel que nadie entendía. La confusión se apoderó de Xu Mingli y Man Man. ¿Cómo era posible que esa mecánica conociera al mismísimo señor Shou? «Debe haber una explicación», murmuró Xu Mingli. «Pudo haberlo seducido para conseguir la invitación. No podemos perder el contrato. Ya nos ocuparemos de ella después». Con una confianza que no sentía, se acercó a la pareja.
Shenanin, no sé qué truco usaste para tener al señor Shou de tu lado, pero si te arrodillas y pides perdón ahora, te dejaremos en paz. La arrogancia de su ex prometido era monumental. Nanin rió suavemente. ¿Arrodillarme yo? Será mejor que seas tú quien se arrodille. ¿Ese contrato millonario? Yo soy quien decide a quién se lo dan. Su declaración audaz y desafiante resonó en el aire. El señor Shou, observando la escena con un interés creciente, carraspeó para llamar la atención. Primero, quiero agradecer a todos por venir. Comenzó, su voz llenando el salón. En esta conferencia, anunciaré al elegido que obtendrá el contrato de los millones de dólares. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Nanin antes de continuar. El destino de todos en esa sala y el primer paso de la venganza de Nanin pendían de sus próximas palabras. La voz del señor Shou resonó en el salón, sellando el destino de la noche. Y es para la familia W. La declaración cayó como una bomba. El rostro de Xu Mingli se contrajo en una mueca de incredulidad, que rápidamente se transformó en furia. La familia W. Imposible. Señor, usted me lo prometió a mí, gritó, perdiendo toda compostura. El señor Shou lo miró con una frialdad calculada. No hay ningún error. La heredera lo cambió. Todas las cabezas giraron hacia Nanin, quien sostenía la mirada de su ex prometido sin parpadear. La heredera. Y se burló Xu Mingli con una risa amarga. ¿Te refieres a esta impostora? Ah, ya veo. ¡Fuiste tú!, la señaló, su dedo tembloroso de rabia. Sedujiste al señor Shou para que cambiara mi contrato. ¿Acaso no te encontraste con él a mis espaldas mientras estabas conmigo? Por ese contrato te acostaste con él. La acusación vil y desesperada flotó en el aire viciado. Nanin, lejos de inmutarse, dio un paso al frente. Será mejor que cuides esa boca, le advirtió, su voz un susurro peligroso. Shenkin, quien hasta ahora había observado en silencio, se interpuso entre ellos. Te casaste con una mujer tramposa, y ahora defiendes a esta resbalosa. ¿Tu vida será una mentira?, continuó Xu Mingli, escupiendo veneno. Man, viendo su sueño desvanecerse, se unió al ataque. Tú eras mi mejor amiga. Me robaste mi novio y mi identidad. Era el momento. La paciencia de Nanin se había agotado. Seguridad, dijo con una autoridad que heló la sangre de todos. Saquen a estos dos de aquí. Luego, mirando a los ojos desorbitados de Xu Mingli, pronunció la sentencia final. A partir de hoy, Xu Mingli, eres despedido de esta corporación. Él se arrodilló suplicando. Señor Shou, deme otra oportunidad. Si me echa de esta empresa, mi vida quedará arruinada. Nanin no vaciló. ¡Cállate! Tú mismo eres responsable de tus acciones. Mientras la seguridad lo arrastraba afuera, él la miraba con un odio que prometía futuras represalias. El banquete terminó abruptamente. En la quietud del penthouse, la adrenalina de la victoria comenzó a desvanecerse, dando paso a un agotamiento profundo y a un dolor sordo. Durante el forcejeo al expulsar a Xu Mingli, Nanin había recibido un golpe, pero no se había percatado hasta ahora. Un mareo la invadió y se desvaneció, cayendo en los brazos de Shengin, quien la atrapó justo a tiempo. Él la recostó suavemente en el sofá, su rostro lleno de una preocupación genuina que Nanin no había visto en nadie en mucho tiempo. Cuando despertó, la cabeza le dolía. Lo primero que vio fue el rostro ansioso de Shengin. ¿Despertaste? ¿Estás bien? ¿Te duele alguna parte?, preguntó, su voz teñida de un alivio palpable. La preocupación en sus ojos era real, desinteresada. Tú te has metido en todo esto para salvarme, dijo ella, más como una afirmación que como una pregunta. Oye, está bien, respondió él, restándole importancia. El idiota de Xu Mingli me las pagará. No permitiré que nadie como él te vuelva a lastimar. Me voy a vengar. Su promesa, hecha con una simplicidad brutal, resonó en el corazón herido de Nanin. Le trajo comida, un gesto tan mundano y a la vez tan significativo. Mientras Nanin comía en silencio, recibió una llamada de su asistente. La noticia era agridulce. Su jugada en el banquete había sido un éxito, pero había desatado un terremoto en el precario equilibrio de poder de la región. Xu Mingli estaba fuera, pero su caída había creado un vacío que el segundo joven de la familia Hu, un hombre conocido por su crueldad y ambición, estaba ansioso por llenar.
Ahora, este nuevo y peligroso jugador la tenía en su mira, pues ella controlaba el contrato que él codiciaba. Para complicar aún más las cosas, el enigmático tercer joven de la misma familia, un personaje del que poco se sabía, pero mucho se temía, había solicitado una reunión privada con ella. La guerra por el poder apenas comenzaba y Nanin, con un inesperado y leal aliado a su lado, se encontraba justo en el centro del huracán. La convalecencia de Nanin fue breve. A pesar de las protestas de Shengin, quien insistía en que debía permanecer en el hospital, ella sentía la urgencia de moverse, de anticiparse a sus enemigos. «Ya me siento mejor», aseguraba, aunque la palidez de su rostro contaba otra historia. «Tranquilo, sé que te preocupa la factura. Yo lo pagaré. Tengo dinero». Al ver la preocupación genuina en los ojos de Shengin, Nanin se conmovió. Este hombre, que no sabía nada de su inmensa fortuna, se preocupaba por los gastos médicos. En ese momento, la tentación de revelarle su verdadera identidad fue casi abrumadora. «Shengin, yo soy», comenzó, pero fue interrumpida por la llegada de una enfermera. El momento se perdió y Nanin decidió que el secreto debía mantenerse un poco más. Aún no sabía si podía confiar plenamente en él, y su verdadera identidad era su arma más poderosa y también su mayor vulnerabilidad. Decidida a aceptar la reunión con el misterioso tercer joven de la familia Hu, salió del hospital. Si lograba vincularse con él, podría asegurar no solo el contrato, sino también una posición de poder inexpugnable. Sin embargo, el destino, siempre juguetón, tenía otros planes. Mientras caminaba por la calle, vio una figura familiar que hizo que su corazón se detuviera. Shengin, de nuevo, pero esta vez no estaba vendiendo DVDs. Estaba en una fila, postulando para un trabajo de limpiador en un edificio de oficinas de lujo. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, acercándose. Él, sorprendido, se encogió de hombros. «Sobre eso de los discos, ya lo dejé. Decidí buscar algo más adecuado». La escena era tan surrealista que Nanin no pudo evitar sonreír. El hombre que la había defendido con la audacia de un millonario, ahora buscaba trabajo como conserje. «Pero tú deberías estar en el hospital», dijo él, desviando la atención de sí mismo. Ignorando sus protestas, Nanin lo tomó del brazo. «Vamos, yo estoy bien. Y ahora yo te invitaré a comer». Lo llevó al restaurante más exclusivo del edificio, un lugar donde una sola comida costaba más de lo que Shengin ganaría en un año. «¿Sabes los precios de aquí? ¿Segura que lo podrás pagar?», y preguntó él genuinamente preocupado. «De seguro el señor Shou te lo va a pagar, ¿verdad?». La mención de su falso benefactor la hizo sentir incómoda. La humillación no tardó en llegar. Man, acompañada de unas amigas, estaba en el mismo restaurante. Al verlos, se acercó con una sonrisa venenosa. «Vaya, vaya. Tenemos a dos personas que se hacen pasar por ricos. En realidad solo son un par de pobretones. Uno vende DVDs y la otra es mecánica. Seguridad, sáquenlos de aquí. Soy miembro platino y tengo derecho a echarlos». La arrogancia de Man era ilimitada, pero Shengin, lejos de acobardarse, sacó una tarjeta de su bolsillo. No era una tarjeta de crédito común, era una tarjeta negra, lisa, sin números, solo con un emblema discreto. «¿Miembro platino? ¿Por qué tan bajo?», dijo con calma, entregándosela al gerente. «¿Qué es esto? ¿Una tarjeta de alto nivel? Imposible», se burló Man. «¿Crees que soy tonta? Solo existen 3 de esas tarjetas en todo el país. Esa es falsa». El gerente, sin embargo, palideció al reconocer el emblema. Verificó la tarjeta en un terminal privado y regresó temblando. «Señora, por aquí, por favor», dijo, guiándolos a la mejor mesa del restaurante. Luego, dirigiéndose a Man, su voz se tornó gélida. «Señorita, no quiero volver a verla en este establecimiento. Por favor, retírese». Man, abochornada y furiosa, fue escoltada hacia la salida lanzando miradas asesinas. Ahora, la curiosidad de Nanin estaba en su punto máximo. «¿Eres tú el tercer joven?», preguntó sin rodeos. Shengin rió nerviosamente. No. La verdad es que mi prima trabaja para el tercer joven. Esta tarjeta se la dieron a ella y ella me la dio a mí». La excusa era tan conveniente que resultaba sospechosa. Antes de que Nanin pudiera presionarlo más,
El teléfono de Shengin sonó. Se alejó para contestar, y Nanin pudo escuchar fragmentos de la conversación. «Señor, ella no está aquí». «¿Sí?» Alguien preguntó por ella. Shengin hablaba en susurros, con una deferencia que no encajaba con su personaje de vendedor de discos. El misterio que rodeaba a su falso esposo se hacía cada vez más profundo. ¿Quién era realmente Shengin? ¿Y por qué el enigmático tercer joven parecía estar tan interesado en ella? La comida transcurrió en un silencio tenso, cargado de preguntas no formuladas. Nanin observaba a Shengin, intentando descifrar al hombre que se sentaba frente a ella. ¿Era realmente un simple vendedor de discos con una prima muy bien conectada? ¿O había algo mucho más profundo oculto tras su fachada despreocupada? La facilidad con la que manejaba situaciones de alta presión y la posesión de esa tarjeta negra exclusiva no encajaban en absoluto con la imagen del hombre humilde que pretendía ser. Más tarde, de vuelta en la seguridad del penthouse, Nanin intentó sonsacarle más información. ¿Tu prima sabe dónde se encuentra el tercer joven ahora?, preguntó casualmente. No sé nada, respondió él, demasiado rápido. ¿Pero por qué lo preguntas? Escuché que es un hombre formal, muy caballeroso. La descripción era extraña, casi ensayada. ¿Y cómo sabes tú sobre él? Tú no lo conoces, insistió Nanin, su instinto agudizándose. Mi prima me cuenta mucho sobre él. Se defendió Shengin, pero sus ojos evitaban los de ella. La frustración de Nanin crecía. Espero que no me estés mintiendo, Shengin. Porque si descubro que lo haces, me divorcio de ti y te expulso de mi vida. La amenaza, aunque parte de su farsa matrimonial, llevaba un peso real. La idea de ser engañada de nuevo, incluso por este hombre que le había mostrado amabilidad, era insoportable. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Shumingley y Man no se habían quedado de brazos cruzados. Derrotados pero no vencidos, buscaban desesperadamente una forma de volver al juego. Esa Shen Yanin nos despidió. Tú eres la única que puede ayudarme. Y se lamentaba Shumingley. Man, cuya ambición igualaba a la de él, tuvo una idea. Escuché que el segundo joven de la familia Yu tendrá el control del contrato ahora. Un extraño poderoso no es rival para un tirano local. El señor Shou no podrá hacer nada. Si conseguimos la confianza del segundo joven, Shenanin dejará de ser una molestia. El plan era arriesgado pero brillante: aliarse con el enemigo de su enemiga. El segundo joven, un hombre tan ambicioso como despiadado, los recibió con interés. Vio en su desesperación una herramienta útil. Estoy seguro de que moviendo un dedo podría destruir al tercer joven, que ni siquiera se atreve a dar la cara. Se jactaba el segundo joven ante sus nuevos y leales perros. Pero, ¿qué pasaría si él se aparece justo para firmar el contrato? Y preguntó Shumingley, buscando asegurarse de que su nueva alianza era sólida. No pasará, sentenció el segundo joven con una confianza escalofriante. El plan se puso en marcha. Sabiendo que Nanin tenía una reunión programada con el tercer joven, el segundo joven ordenó a sus hombres que los siguieran. Su objetivo era doble: sabotear cualquier posible acuerdo y, si era posible, eliminar al misterioso tercer joven de la ecuación para siempre. El día de la reunión llegó. Nanin se dirigía al punto de encuentro cuando Shengin insistió en acompañarla. «Es solo una visita, tranquilo», dijo ella, prefiriendo manejar la situación sola. Pero él no cedió. Justo cuando llegaban, Nanin se encontró cara a cara con Shumingley. ¿De qué cosas hablaban? ¿Acaso se pasaron nuevos discos?, y preguntó él con falso interés, intentando parecer casual. La tensión era palpable. De repente, un coche negro frenó bruscamente junto a ellos. Varios hombres corpulentos bajaron rodeándolos. Eran los matones del segundo joven. El líder se acercó a Shengin. «¿Tercer joven? ¿Acaso no va a salir o nosotros lo sacamos?» La revelación golpeó a Nanin como un rayo. Shengin, Juan, era él. Él era el tercer joven de la familia Hu, el hombre que había estado a su lado. El vendedor de DVDs, el aspirante a conserje, era en realidad uno de los hombres más poderosos y enigmáticos de la ciudad. La había estado engañando todo el tiempo. La traición, fresca y dolorosa, amenazó con ahogarla. Mientras los matones avanzaban, Shengin, ahora despojado de su disfraz, se interpuso entre ellos y Nanin. «Jefe, esto es malo. No dejes que te humille»,
¡Anda, atrápalo!, gritó uno de los hombres. En medio del caos, Shengin la empujó hacia su motocicleta. ¡Súbete!, le ordenó, mientras huían a toda velocidad, con los coches de sus enemigos pisándoles los talones. Nanin no sabía qué sentir: el terror de la persecución o la amarga punzada de una nueva y profunda traición. La persecución fue una mancha borrosa de asfalto y adrenalina. Shengin, o mejor dicho, Juan, maniobraba la motocicleta con una habilidad que Nanin nunca hubiera imaginado, zigzagueando por el denso tráfico de la ciudad, mientras los coches del segundo joven los seguían implacablemente. Cuando finalmente lograron despistarlos en un laberinto de callejones, se detuvieron en un lugar apartado. El silencio entre ellos era más ruidoso que el rugido del motor. «Tú eres el tercer joven», dijo Nanin, su voz apenas un susurro cargado de incredulidad y dolor. «¿Por qué me mentiste?». Juan se quitó el casco. Su rostro ya no era el del despreocupado Shengin, sino el de alguien que cargaba con el peso del poder. Mi situación no parecía estar bien. Tenía mis razones para ocultar mi identidad. «Hay muchos que me quieren fuera del camino», explicó, su mirada intensa. «Fui a averiguar todo esto por ti, para protegerte». Pero sus palabras, en lugar de consolarla, solo avivaron su ira. ¿Protegerla? ¿O usarla como parte de su propio y complicado juego de poder? La confrontación fue interrumpida por la realidad. Estaban llegando tarde a la firma del contrato. Un evento crucial orquestado por el abuelo de Juan, el patriarca de la familia Hu. Sabían que el segundo joven estaría allí, listo para reclamar la victoria. No tenían otra opción que ir directamente a la boca del lobo. Llegaron al salón de actos de la empresa, familiar justo cuando el abuelo estaba a punto de anunciar su decisión. Su entrada causó un revuelo inmediato. «Eres el vendedor de discos. ¿Por qué estás aquí?», gritó uno de los accionistas leales al segundo joven. «¡Cállate de una vez! No le hables así al tercer joven», replicó un miembro de la facción de Juan, revelando la polarización dentro de la familia. «Abuelo, he vuelto», dijo Juan, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. La sala quedó en silencio. El segundo joven, pálido pero desafiante, se adelantó. «Abuelo, no lo escuches. Solo quiere la herencia. Me incrimina». Presentó un disco, afirmando que contenía pruebas de las filtraciones de Juan. «¡Esto es basura!», dijo Juan, rompiendo el disco con una calma escalofriante. «La verdadera evidencia está aquí», declaró, mostrando una memoria USB. En las pantallas de la sala comenzaron a proyectarse correos electrónicos, registros de llamadas y transacciones bancarias que implicaban directamente al segundo joven en la venta de secretos de la empresa. La traición era innegable. «Ese video es falso», gritó el segundo joven desesperado. «Él trató de matarme para obtener esa evidencia». Justo en ese momento, Nanin dio un paso al frente. «Soy Shen Anjin de la familia Shen, y respondo por Joyan Shou», dijo, su voz clara y firme, usando un alias para proteger su identidad Gu. Su intervención sorprendió a todos, pero fue Man Man quien lanzó el siguiente ataque. «Tú eres una simple mecánica. No eres la heredera. La verdadera heredera soy yo». Man Man, en un acto de audacia suicida, afirmó ser la heredera de la familia Shen, creyendo que la verdadera estaba en el extranjero. Mostró un documento, un testamento falsificado, para respaldar su afirmación. La tensión alcanzó su punto álgido. Juan, viendo la audaz mentira de Man Man, se enfrentó a su abuelo. «Dado que la heredera se encuentra aquí, que tome la decisión. ¿A quién va dirigido ese contrato?». El abuelo, furioso por el escándalo y la deshonra, miró a Nanin con desprecio. «¿Por qué te casaste con una mecánica? No respetas a nuestra familia. Una mujer como ella es una total deshonra». Sus palabras, crueles y clasistas, golpearon a Nanin. La ironía era brutal. La despreciaban por ser pobre, cuando en realidad era la mujer más rica de la sala. La batalla por el contrato se había convertido en una guerra de identidades, donde la verdad y la mentira bailaban un tango peligroso, y el destino de dos de las familias más poderosas de la ciudad pendía de un hilo. La afirmación de Man Man de ser la heredera colgaba en el aire, tan audaz que por un momento nadie supo cómo reaccionar. Nanin, sin embargo, vio la oportunidad perfecta.
Si Manman quería jugar a ser la rica heredera, tendría que demostrarlo. Bien, dijo Nanine, su voz cortando la tensión. Si tanto insistes en saber quién es la verdadera, me imagino que sabrás la cantidad de dinero exacta que hay en el acuerdo del contrato. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en el rostro de Manman. Esta información la había obtenido de Shumingli antes de su caída. Por supuesto, recitó con confianza. Se propusieron 3 cantidades. La primera es 49, luego 52 y al final es 65,000 millones de dólares y nada más. La precisión de la cifra dejó a muchos boquiabiertos. ¿Podría ser cierto? ¿Acaso esta mujer era realmente la heredera? El segundo joven sonrió. Su plan parecía funcionar a la perfección, pero Nanine no había terminado. Parece que acertaste los números, admitió con una calma desconcertante. Pero hay algo que todos los verdaderos miembros de la familia Shen saben. Hay una reliquia familiar, una prueba irrefutable de nuestro linaje. Nanine levantó su mano, mostrando un anillo de diseño intrincado que llevaba puesto. Esto le pertenece a la familia Shen. Manman palideció por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Ella también sacó un anillo, una réplica casi perfecta que había mandado, a hacer como parte de su elaborado engaño. Yo también tengo uno. El tuyo debe ser falso. Ahora había 2 anillos idénticos en juego. El abuelo miró a Juan con furia. ¿Ves lo que has hecho? Trajiste a una impostora y ahora nuestra familia es el hazmerreír. Hay una forma de saber cuál es el verdadero, intervino Nanine, su voz resonando con una autoridad ancestral. Si una gota de sangre de un verdadero Shen cae sobre el anillo auténtico, un dragón dorado aparecerá en la gema. La leyenda era conocida por pocos, un secreto guardado celosamente por la familia. La sala se sumió en un silencio expectante. Manman comenzó a sudar frío. Empecemos, dijo Nanine, tomando una pequeña aguja de su bolso. Sin dudar, se pinchó el dedo y dejó caer una gota de sangre sobre la gema de su anillo. Al instante, un brillo dorado emanó de la piedra, y una imagen holográfica de un dragón danzante apareció, flotando sobre el anillo. Un grito ahogado recorrió la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Manman, quien sostenía su réplica con manos temblorosas. ¿Y bien, harás la prueba?, la desafió Nanine, atrapada en su propia mentira. Manman no tuvo más remedio que pincharse el dedo. La gota de sangre simplemente manchó la piedra, sin causar ningún efecto. La farsa se había derrumbado. Fue el tercer joven. Él me dio este anillo falso para incriminarme, gritó Manman en un último y patético intento por salvarse. Pero era demasiado tarde. La humillación fue total. El abuelo, sin embargo, no veía una victoria, sino una catástrofe. La asociación de su nieto con una mecánica y el escándalo público eran una mancha imborrable en el honor de la familia. Me has decepcionado. Te destierro de esta familia, Shenang Jin, declaró, su voz como el granito. Como el tercer joven será expulsado, nadie podrá defenderte. Juan miró a su abuelo, su rostro una mezcla de dolor y resolución. Luego se volvió hacia Nanine. Ignorando las miradas de todos, la tomó de la mano. Si interfieres en mi matrimonio, entonces yo renuncio a la familia, le dijo a su abuelo. Si salgo por esa puerta, jamás seré bienvenido de nuevo. Pero la amo, y no la abandonaré. La declaración de amor, tan pública e inesperada, dejó a Nanine sin aliento. Él, que la había engañado sobre su identidad, ahora estaba dispuesto a renunciar a todo por ella. Juntos, se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida, dejando atrás un imperio familiar en ruinas y un futuro incierto. Pero al salir, una figura se interpuso en su camino. Era el segundo joven. Has arruinado mi oportunidad, dijo con una calma aterradora, y por esa razón te voy a quitar a tu esposa. Antes de que pudieran reaccionar, sus hombres los rodearon. La lucha por el poder acababa de volverse personal y mortal. El mundo de Nanine se volvió oscuro. Un golpe seco en la nuca fue lo último que sintió antes de perder el conocimiento. Cuando despertó, el olor a humedad y polvo llenaba sus fosas nasales. Estaba atada a una silla en lo que parecía ser un almacén abandonado. Frente a ella, el segundo joven la observaba con una sonrisa depredadora. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy?, preguntó ella, su voz ronca. Yo soy el hombre que te domará, respondió él, acercándose.
y haré que te vuelvas mía. He oído que eres la hija del hombre más rico. Más razón para desearte. El pánico amenazó con apoderarse de Nanín, pero lo reprimió con una voluntad de hierro. No sabes con quién te estás metiendo. ¿Te arrepentirás de esto? Ni lo amenazó. Él simplemente rió y sacó una pequeña jeringa. No te preocupes. El efecto de este medicamento hará que disfrutes más. Mientras luchaba contra sus ataduras, con el terror recorriéndole las venas, la puerta del almacén se abrió de golpe. Juan irrumpió en la sala como una fuerza de la naturaleza. Había seguido el rastro de su hermano con una furia desesperada. Se lanzó sobre los matones, su entrenamiento de élite, hasta ahora oculto, saliendo a la luz en una ráfaga de puñetazos y patadas precisas. El segundo joven, sorprendido por la ferocidad de su hermano, intentó usar a Nanín como escudo, pero Juan fue más rápido. Con un movimiento certero, desarmó a su hermano y lo incapacitó. Corrió hacia Nanín y cortó sus ataduras. «Soy yo, mírame. Soy Wan Shou, soy tu esposo», le dijo, su voz temblando ligeramente mientras la abrazaba, protegiéndola del horror que acababa de vivir. Mientras tanto, la noticia del destierro y el secuestro había llegado a oídos inesperados. En la fiesta de cumpleaños del maestro Gu, el abuelo de Nanín, el ambiente era de celebración, hasta que un asistente interrumpió con urgencia. Yan, la leal asistente de Nanín, informó de la situación. La fachada de mecánica había caído, y la verdadera identidad de la heredera del imperio Gu estaba a punto de ser revelada de la forma más dramática posible. Nanín y Juan llegaron a la fiesta justo a tiempo. Su aparición, magullados pero desafiantes, silenció la música y las conversaciones. El segundo joven y Man ya estaban allí, intentando salvarse tejiendo una nueva red de mentiras. «Ya llegó la verdadera heredera», anunció Man al ver a Nanín intentando ridiculizarla una vez más. Presentó una pintura, supuestamente una obra maestra de un artista famoso, como regalo para el maestro Gu, como se esperaba de la misma heredera. «Ella es muy generosa», comentaron algunos invitados, cayendo en la trampa. Nanín rió. «Es una vergüenza que traigas una falsificación de esta obra de arte». Luego, con una calma que desquició a sus enemigos, presentó sus propios regalos. Un cetro de jade de la dinastía Qing y, para sorpresa de todos, la misma pintura que Man había presentado. «¿Cómo es posible que haya dos idénticos?», susurraron los invitados. «Uno de ellos debe ser falso». Un experto en arte presente en la fiesta fue llamado para examinar ambas obras. Tras una inspección minuciosa, declaró que la pintura de Man era una imitación de alta calidad, pero una imitación al fin y al cabo. La de Nanín, en cambio, era la auténtica. La humillación de Man fue absoluta, pero la verdadera conmoción llegó cuando Nanín, de pie frente a todos, se quitó el anillo de la familia Shen y reveló otro. Uno que llevaba el sello inconfundible de la familia Gu. «Olvidan que aquí tengo la reliquia de mi familia», dijo, su voz resonando con el poder de su linaje. «Esto demuestra que yo soy la verdadera heredera». En ese instante, un hombre mayor, de porte imponente y ojos penetrantes, se abrió paso entre la multitud. No era otro que Shen Chen, el hombre más rico de la capital, el padre de la heredera que todos buscaban. «¿Quién de aquí molesta a mi hija?», me preguntó Su, voz tranquila pero cargada de una autoridad que hizo temblar a todos. Se detuvo frente a Nanín y la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. El rompecabezas finalmente encajó para todos los presentes. La mecánica, la falsa heredera Shen. Todo había sido una farsa. Shenanín, o mejor dicho, Gunanín, era la verdadera heredera. Man, cuya padre era en realidad el chofer de la familia Shen, había sido una impostora todo el tiempo. Una ladrona que no solo había robado la identidad, sino también la reliquia familiar. «¡Nos has engañado!», y gritaron los aliados del segundo joven, dándose cuenta de que habían apostado por el caballo perdedor. La red de mentiras se había desmoronado, revelando una verdad más impactante de lo que nadie podría haber imaginado. La presencia de Shen Chen, el verdadero patriarca, actuó como un catalizador, solidificando la verdad y desintegrando las últimas mentiras. El rostro del segundo joven se descompuso en una máscara de pánico.
Señor Shen, hubo un malentendido, balbuceó, pero el magnate ni siquiera lo miró. Su atención estaba centrada en Xu-Mingli y Man-Man. Tú, dijo, señalando a Xu-Mingli, engañaste a mi hija. Y tú, continuó, mirando a Man-Man con un desprecio glacial, no solo eres la hija de mi chofer, sino una ladrona. Te atreviste a hacerte pasar por mi heredera. No es cierto, gritó Man-Man en un último delirio. Yo soy la verdadera heredera. Tú, impostora mentirosa, muérete. Pero sus gritos se perdieron mientras la seguridad, ahora bajo las órdenes directas de Shen Chen, se los llevaba. A partir de hoy serán desterrados de Lun Chen Cheng, sentenció el magnate. Y el joven segundo de la familia Hu, añadió mirando finalmente al abuelo Yu, será arrestado por filtración de datos, secuestro y otros cargos. Mis abogados se encargarán de que pague por cada uno de sus crímenes. La justicia, rápida y aplastante, había llegado. Con los villanos fuera de escena, la atención se centró en el drama familiar. Shen Chen se volvió hacia su hija. «Xiao, lleva a mi hija a casa», ordenó a su principal asistente. «No, padre», respondió Nanín, su voz firme mientras tomaba la mano de Juan. «He decidido quedarme con Yanshu». «¿Acaso quieres que te engañen otra vez?», replicó su padre, su tono una mezcla de preocupación y autoridad. Fue entonces cuando Juan, ahora simplemente un hombre de pie junto a la mujer que amaba, se dirigió al poderoso magnate. «Señor Shen, le aseguro que no me importa su estatus. Prometo estar siempre con ella». Shen Chen lo estudió por un largo momento, viendo la sinceridad en sus ojos y la forma en que sostenía la mano de su hija. Se casó con mi hija a pesar de creer que era una mecánica y hasta el momento no la ha dejado sola. «Bien, eso es bueno», admitió, su tono suavizándose ligeramente. El amor de Juan había superado la prueba más difícil de todas, la misma que Xu-Mingli había fallado tan estrepitosamente. Mientras las familias comenzaban a reconciliarse, Juan se acercó a Nanín. En su mano llevaba el anillo de compromiso que le había dado en su falsa boda. «Segunda vez que me pones el anillo», dijo ella con una pequeña sonrisa. Él le devolvió la sonrisa, sus ojos llenos de una emoción profunda. «Eso es verdad, aunque sí quisiera casarme otra vez. Pero antes, debes saber que hace 3 años te conocí en ese accidente». Un recuerdo borroso brilló en la mente de Nanín. El caos del metal retorcido, el olor a gasolina y un joven atrapado en un coche destrozado. «¿Accidente? Señor, ¿está bien?», recordó haber preguntado. «Así que fuiste tú a quien salvé», susurró ella. La revelación uniendo los hilos de su destino de una manera que nunca habría imaginado. Él la había reconocido desde el principio. Su encuentro no había sido una coincidencia. «Entonces, ¿me reconociste todo este tiempo?», y preguntó ella. Él asintió. «Desde el primer momento. Y desde entonces, he estado esperando la oportunidad para decirte algo». Se arrodilló, esta vez no como parte de una farsa o un juego de poder, sino como un hombre enamorado. Abrió una pequeña caja para revelar un anillo diferente, uno que brillaba con una luz propia. «Gunanín, ¿te casarías conmigo?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Nanín, lágrimas de alegría, de alivio y de un amor que había sido probado en el fuego de la traición y había emergido más fuerte e inquebrantable. «Sí», respondió su voz llena de felicidad. «Sí, me casaré contigo». Mientras él deslizaba el anillo en su dedo, la multitud que los rodeaba estalló en aplausos. Habían pasado de ser una mecánica y un vendedor de DVDs a los herederos de 2 de los imperios más grandes. Pero en ese momento, eran simplemente 2 personas que se habían encontrado en las circunstancias más extrañas y habían descubierto un amor verdadero. La esposa multimillonaria que fingió ser pobre no solo había probado la ambición de su marido, sino que, en el proceso, había encontrado a un hombre dispuesto a renunciar a un reino por ella, culminando su turbulenta historia no con venganza, sino con la promesa de un nuevo y brillante comienzo. Unos años después, el bullicio de la ciudad seguía su ritmo frenético, pero para Gunanín y Juan Shou, el caos se había transformado en una sinfonía bien orquestada. La noticia de su matrimonio y la fusión de facto de los intereses de las familias, Guiyu, había sacudido el mundo empresarial.
creando un conglomerado de poder, innovación y ética sin precedentes. No eran solo una pareja, eran un imperio construido sobre los cimientos de la verdad y la confianza mutua. Nanin, habiendo abrazado por completo su rol, se convirtió en la presidenta del grupo Gu. Su visión audaz, combinada con la humildad aprendida durante sus años como mecánica, la convirtió en una líder amada y respetada. Revolucionó la empresa, invirtiendo en tecnologías sostenibles y programas de bienestar para sus empleados, recordando siempre que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria. A menudo, los fines de semana, Seu le podía encontrar en el garaje de su mansión, no supervisando a un equipo, sino con las manos manchadas de grasa, restaurando un coche clásico junto a su esposo, un recordatorio tangible de sus orígenes. Juan, por su parte, había limpiado y reestructurado la empresa familiar Hu, con su hermano en prisión y su abuelo retirado. Él asumió el liderazgo con una sabiduría que desmentía a su edad. Se deshizo de las facciones corruptas y se ganó la lealtad de todos a través de la integridad, demostrando que el verdadero poder no reside en la intriga, sino en el respeto. Se convirtió en el estratega silencioso detrás del trono, el socio perfecto para la visión de Nanin, y juntos eran imparables. Shen Chen y el abuelo Xu se convirtieron en consuegros inesperados y, con el tiempo, en amigos. El nacimiento de su primer nieto selló la paz definitiva entre las familias, uniendo los linajes no solo en los negocios, sino en la sangre. Las risas del niño en los jardines de la mansión eran el testimonio viviente de que el amor podía florecer de los engaños más enrevesados. ¿Y qué fue de sus adversarios? Xu Minglei y Man Man se convirtieron en un cuento con moraleja en los círculos de la élite. Desterrados y despojados de toda riqueza y estatus, desaparecieron en la oscuridad de la vida ordinaria, atormentados por el casi que habían perdido. Su ambición se había consumido a sí misma, dejándolos con nada más que el amargo sabor del fracaso. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde su balcón, Nanin jugueteó con el anillo en su dedo. Pensar que todo comenzó con una mentira, reflexionó. Juan la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. No, respondió él suavemente. Todo comenzó cuando una mecánica de gran corazón salvó a un joven tonto de un accidente de coche. El resto fue solo el destino asegurándose de que encontráramos el camino de regreso el uno al otro. Su historia no era la de una multimillonaria que fingió ser pobre. Era la historia de dos almas que, despojadas de sus títulos y fortunas, se encontraron en su forma más pura y, al hacerlo, construyeron un futuro más rico y verdadero de lo que cualquier herencia podría haberles comprado jamás. Y así, en el corazón de una ciudad que nunca duerme, la historia de la esposa, multimillonaria y el noble heredero, encontró su felices para siempre. Su viaje, que comenzó con un engaño nacido de la necesidad y una prueba de amor, los arrastró por un torbellino de mentiras, traiciones y fachadas de poder. Pero a través de cada desafío, desde la humillación pública hasta el peligro mortal, demostraron que la verdadera fortuna no se encuentra en las bóvedas de un banco, sino en la lealtad de un corazón valiente y en la fuerza de un amor inquebrantable. Shen Nanin y Juan Shou no solo reclamaron lo que era suyo por derecho, sino que construyeron un legado mucho más grande, un imperio donde la integridad vale más que el oro y donde el amor es la inversión más grande de todas. Su historia queda como un recordatorio de que, a veces, es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Si esta increíble saga de amor, justicia y giros inesperados te ha mantenido al borde de tu asiento, ahora es tu turno de actuar. Ayúdanos a seguir trayéndote las mejores historias dejando un gran me gusta en este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en saber cuándo llega el próximo capítulo de nuestras emocionantes narrativas. Y lo más importante, queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿Qué sentiste cuando la verdadera identidad de Juan fue revelada? O quizás tienes una idea de qué gran aventura deberían enfrentar ahora. Leemos cada uno de sus comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar
Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.